Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y el Jungkook. Hoy sí que traemos muchas cosas para comentar, así que por favor quédense conmigo hasta el final de este video. Traemos arte, noticias, actualizaciones, un montón de cosas preciosas, la verdad mucho pero mucho para hablar. Bueno, pues vamos a comenzar diciendo que sí, ya sabíamos, pues todo el mes de noviembre indicaba que ya se había terminado el Gymtober, pero este arte, que por cierto ya está disponible en nuestra página de Facebook de Domina y su Imperio Romano, lo que me gustó es que hacemos el cambio y ahora vemos a este Jin y a este Tae cargando a ese pequeño Jimin que traía su anuncio de Gymtober y dicen, bueno, pues ahora es nuestro turno, porque estamos ahora, si no es que ya por ejemplo en Corea y en Japón ya estamos en diciembre, pero aquí nos falta tantito más para terminar lo que sería nuestro mes de noviembre y darle la bienvenida al último mes del año, donde ahora vamos a tener a dos cumpleañeros y celebrar también pues la Navidad, el Año Nuevo. Agradecemos como siempre el trabajo de estas maravillosas artistas. Esto me encantó porque si ustedes por pura casualidad son de esas que coleccionan lo relacionado a estos gatitos de la familia Sylvanian, aquí los conocemos como ternurines. Bueno, pues tenemos esta versión ternurín de Park Jimin. La verdad les quedó súper preciosa. Ustedes también me habían estado pidiendo arte petit de los otros integrantes de BTS, así que conforme me vaya encontrando cositas voy a ir actualizando. Aquí tenemos a un precioso petit Yoongi y esto viene directamente desde Jimin Latino, que dice: ¡qué locura! Jimin ha vendido con Who a nivel mundial más de 7.470.000 unidades. El país que más ha comprado su música es Estados Unidos y está a punto de ser doble platinum con casi 2 millones de unidades vendidas. Este precioso video, por cierto, ya se los compartí también el día de ayer. Estuvo disponible en nuestra página de Domina y su Imperio Romano, donde vemos el arte ahora sí que versus realidad, ¿no? Este momento de Are You Sure que es tan precioso. Volvemos, me habían pedido arte petit y ahora les traigo arte petit de Nam, también con la cuenta de sus días. Esta artista también, así como McDani, todos los días comparte cuenta regresiva y arte petit de Nam. Gorilla también nos regaló esta versión de Jimin y Jungkook fumando. Bueno, ya sabemos que no es, digamos, la actividad más saludable. Este arte de Jungkook, una vez más, para todas las que aman esta técnica, traje este arte en específico porque le quedó precioso. Jimin Revolution se hace presente también por Latinoamérica en la exposición de Jimin y comentan: esperemos que todos los que puedan asistir disfruten, amen y puedan divertirse con la exhibición más hermosa del mundo. Y aquí tenemos otra nota más de parte de Jimin Data de True Dawn Tour, la exhibición en Los Ángeles y la larga línea de fans que están esperando entrar desde el día de ayer y también el día de hoy. Las fotografías ya hemos visto lo que es el vestuario de Jimin. Aquí sí tengo que decirles que mi vestuario favorito probablemente sea este, el del video de Who, aunque este también se veía tan bonito cuando canta con Sofía Carson en la azotea, y este otro vestuario. Por favor coméntenme, ustedes también compartan cuál es su vestuario favorito, las fotos de las fans que ya están ahí, los premios y trofeos de Jimin, la placa de Billboard, la entrada. Aquí volvemos con Jimin Revolution Latam, que nos comenta: no les habíamos contado, pero estamos en la exhibición, todo es hermoso, fans de todas las edades, es maravilloso. Lo que platicábamos, las filas, y esto fue del día de ayer, pero hoy por lo que leí están igual. Y aquí podemos ver a las fans. Su emoción, ¿a poco no se sentirían ustedes igual? La emoción y la felicidad de poder estar ahí. Algunas fans se arriesgan y también nos comparten pequeños videos de lo que han estado viendo en la exhibición. La verdad que impresionante. Yo creo que esto nos permite de verdad sentirnos tan cerquita de él y de toda la cuestión creativa detrás de los álbumes. Obviamente lo podemos ver así tal cual, los trajes, los trofeos, la letra de Jimin. No, es que si esto es completo y totalmente maravilloso. De verdad, qué bonita cobertura. El micrófono, por favor. No, sí, yo también estaría ahí, casi que me pongo a llorar. Si de verlo ya se me hacen así mis ojitos de Remy, como decimos, o sea, así se cristalizan mis ojitos. Imagínense la emoción de estar ahí. Y hay algo que las fans han estado comentando y que esperan que suceda
en algún punto, y es que también se considere a América Latina para esta clase de exposiciones. O sea, yo creo que Brasil, México y otros países de Latinoamérica, también como Perú, que tanto aman a Jimin, bueno, cualquier país al que lleven esta exposición, yo estoy segura que sería un éxito. Rudong Toll, una experiencia mágica que llena el alma. Caminar entre arte, música y emociones hecha realidad es algo que nunca olvidaré. Cada detalle cuenta una historia profunda y sincera que toca el corazón. Hablando una vez más de los trajes de Jimin, ya comentábamos los primeros 4, creo que cuando se presentó con este traje, yo lo amé. Este otro que ya sabemos que llamaba muchísimo la atención desde un comienzo por la cinturita de Jimin, pero sí, yo creo que de estos 4 trajes, y miren que me encantan todos, este sería mi favorito. Se veía tan hermoso cuando cantó, y esta sin duda alguna es mi imagen preferida. Amo cómo se veía Jimin. Si ustedes pudieron comprar el álbum, pues saben que esta foto se partió y fue así como que salía justo ahí la división, y yo, no, mejor lo hubieran hecho más chiquito y lo hubieran puesto al lado. Por cierto, ya lo decíamos, comienza diciembre y aquí ya tenemos este calendario. Ay, las artistas son un amor. Dice, por fin pude sacar mi calendario de diciembre con las fechas más importantes para recordar: el próximo 4 de diciembre el cumpleaños de Jin y el 30 de diciembre el cumpleaños de V. Gravity una vez más ha estado activa y poniendo unos artes preciosos que ya están, por cierto, disponibles en nuestra comunidad de Telegram de BTS Ship Idol para aquellas que nos busquen. Son parte de las noticias felices del día de hoy. Ya tenemos arte petit dedicado a estas nuevas fotografías que salen de Jimin y Jungkook en el ejército. Aquí tenemos la primera fotografía, podemos ver a Jungkook perfectamente bien, a Jimin hermosamente bien. Y es que, ¿qué es lo interesante de esto? Hoy justamente el mismo canal que les comenté donde yo leí la nota de Jungkook, según esto han seguido dando seguimiento a esto, y yo sí, la verdad, le escribí ya 2 o 3 veces a la persona encargada de ese canal que por favor dejara ya de dar esos como testimonios, porque además ella lo narra y me da, como les diré, hasta sentimiento y ternurita ver a las personas que le contestan toda angustiada, muchas de ustedes, y diciéndole no, que Jungkook esté bien, cuando no pone ni una foto, ni un video, nada de referencia. O sea, dice, los medios coreanos cubrieron la nota de Jim, y yo, ¿cuál? O sea, que según esto, Jin ha estado intercediendo por Jungkook, y yo sí me le quedé pensando y hasta le puse, oye, pero sinceramente Jin ni siquiera está en Corea en este momento, o sea, y tú estás diciendo que está intercediendo por Jungkook, ni siquiera, o sea, lleva 2 días en Japón, ¿de qué estás hablando? O sea, tiene tanto para rebatirle a las mentiras que está poniendo, y lo que es peor es que cada vez va a más y más y más, no pone fuentes, fotografías, videos, dice que los noticieros de Corea han estado cubriendo esto y no hay absolutamente ninguna prueba de nada. Para eso la empresa hace sus comunicados oficiales, entonces es mentira tras mentira tras mentiras. Tengan mucho cuidado, porque les repito, me parte el corazón ver que ustedes, o bueno, no exactamente ustedes, pero los fans de BTS dejan comentarios y están angustiados, y la verdad es que todo es mentira. Y para muestra un botón, el día de hoy sale esta fotografía y empieza ya también a crearse arte petit de este momento con los chicos, donde los podemos ver que están bien. Súper importante que empezáramos a hablar de esto que está ocurriendo, porque sí creo que se han excedido, pero con ganas. Y les digo que la historia sigue. Han involucrado a la familia de Jungkook, al mismo personal de la base. Bueno, han dicho tantas cosas, pero en fin, dejémoslo pasar. Más arte precioso del Jungkook, ya, pues así, dándole la bienvenida también al mes de diciembre, y es que qué frío está haciendo. Y ya también tenemos aquí otra nota de Nicole que nos comenta: nuevos autógrafos de Jimin y Jungkook en la chaqueta de un soldado que fue dado de baja recientemente del servicio militar. Esto es súper tierno por cómo se expresa Jimin. Dice: mi hijo, que se convirtió en mi hijo a pesar de su antigüedad. Me entristece que lo hayan dado de baja. ¿Cómo se atreve a ser dado de baja antes que yo? Gracias por ser una gran parte de mi vida militar. La pasé bien gracias a ti. Escucha a tu Hyung. No te quedes solo jugando o haciendo el tonto, y ven a Seúl y consigue un trabajo. Te amo.
Dice, se enojaba que saliera antes que él. Más autógrafos dados a otro soldado. Trabajaste duro, por favor, sigue animándote en el futuro, yo también te animaré. Y como le pone Jimin, te amo mi bebé, te deseo solo felicidad. O sea, qué cosa tan más bella. Esto quiere decir que los chicos están bien, porque digo, si hubiera algún problema no estarían dando estos autógrafos. Siente el cariño y la camaradería entre ellos, entre su unidad, y obviamente por el primer mensaje que leímos de Jimin, pues podemos darnos cuenta que le dolió que se fuera. Tenemos más arte petit con nuestro precioso Jimin en este momento, que lo vemos pues con todos sus compañeros de unidad. Qué preciosidad, y esta artista que también de inmediato sacó el arte, qué barbaridad. Bueno, pues también tenemos a Jimin, pero aquí sí la artista, vi gente citando esta foto diciendo Jimin, dije sí, nunca perdería la oportunidad de dibujarlo como un ángel, y nos regaló Soft esta pero muy bonita versión de Jimin. Y es que aquí lo comenta Jimin Latino, parece que Jimin retrocedió en el tiempo, cada vez se mira más joven y bello. De verdad aquí se ve súper hermosísimo Park Jimin. Y Jungkook así con carita de que estás haciendo coqueto, porque ya sabemos que en determinado momento es cierto. Me recuerda mucho al momento en que estaban filmando el MV de Dynamite, que se veía que Jimin estaba como posando, y cómo llega Jungkook, y ustedes saben que esta es una historia, anécdota real, y dice, yo no autoricé eso, ¿por qué está actuando tan coqueto? Cuando vi esa carita de Jungkook, no sé, pero mi mente se fue de volada a ese momento. En este arte vemos como Jimin está enfadado y le dice, bueno, de hecho, ¿dónde estuviste todo el día? ¿Acaso me entiendes? Y como, digamos, en la mente de Jungkook dice, es tan lindo, y luego podemos ver este momento súper posesivo de este Jungkook abrazando a Jimin así, pero se fijan cómo sujeta su cabeza, enreda sus dedos en su cabello y lo toma por la espalda de una manera súper posesiva. Me encantó. Y aquí la artista nos dice cómo comenzó contra cómo van las cosas. O sea, ya sabemos, ¿no? Jimmy le reclama y luego tenemos ese abrazo súper posesivo. Aquí tenemos las firmas, que no manches, es que debe ser increíble poder vivir este momento y saber que Jimin y Jungkook te firman. Pero esto es lo que estaba fuera de la base. Un banner con la felicitación a Jungkook por el primer aniversario del lanzamiento de Golden, y por otro lado también otro banner, aquí lo podemos ver de cuando era el Gymtober, que también estaban felicitando a Jimin. Es todo lo que hay, y se los comento porque también parte de las noticias que dicen de Jungkook, según esto había carteles y banners en apoyo a Jungkook. Lo único que ha habido ha sido esto, y aquí está otra de las noticias felices del día. Jungkook gana 3 premios en los Melon Music Awards 2024, el mejor cantante solista masculino, Millions Top 10 y el Top 10 Bonsang. Así que felicidades a Jungkook, que el día de hoy también se lleva estos premios. Hablando acerca de los Melon Music Awards, se rinde un tributo a BTS como el primer artista coreano en encabezar las listas de Billboard, el primer artista en ganar los 4 premios principales en los premios de Music Melon. BTS hizo una nueva historia, 2019-2020, y es que esta es una manera de seguir hablando de todo lo que BTS le ha dado al mundo del entretenimiento coreano. Si bien es cierto que las olas de música coreana venían con mucha fuerza, fue hasta el momento en que BTS hace su magia que todo cobra sentido, y donde la ola coreana ahora sí inunda el mundo. Y es que no sé ustedes, pero por ejemplo aquí en la Ciudad de México cada vez abren más y más y más negocios donde se venden productos de Corea, ya sea el skincare o también todo lo que tiene que ver con los alimentos y dulces coreanos. Y eso no me lo van a creer, pero claro que es el impacto de BTS. Cuando te digo que los hombres aman a Jimin, ni siquiera estamos exagerando. Les encanta utilizar sudaderas con el nombre de él y no son para nada tímidos al demostrar que Jimin es su biased. Chicos de todas las edades rompiendo estereotipos, y estas fotografías demuestran lo orgullosos que son de ser fans de Jimin. Jimin coleccionando fanboys en la milicia, y tenemos estas fotografías que también se publican el día de hoy de compañeros de Jimin. O sea que qué bonito, porque están sacándose fotos y tienen esta foto de Jimin donde podemos ver que está firmada por él. Y como dicen, hace un año justamente K-Media anunciaba que Jimin y Jungkook se enlistarían juntos el 12 de diciembre del 2023. Hace un año lo supimos porque ustedes recordarán que realmente estábamos muy angustiadas sin saber qué era lo que iba a suceder. Parte de Lee Cherry, que también aquí podemos ver a Taeya, este sexy Jimin de su photobook. ¡Ay, qué bonito! Más acerca
acerca de Petit Art para Nam, que para que no digan que no. Esta otra imagen que también está basada en el angelito, que les digo que hoy es tendencia, y aquí sí que se ve igual, qué bárbaro. Aprovecho para ir agradeciendo a todos los que son seguidores del canal, a los miembros del canal, muchísimas gracias por toda su ayuda. Aquellos que apenas están cayendo por aquí, que se están uniendo a nosotros, muchísimas gracias de verdad por todo lo que nos comparten. Y como dice, además todavía siempre, 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 para siempre te estoy mirando, Jimmy. Eso me dio un poco de nervios, la verdad. Esto que también dice, dice, es que lo amo tanto, y estamos de acuerdo. Así cuando yo vi la imagen, yo también así de me quiero poner a llorar. Esto creo que ya es ahora sí lo último que les voy a compartir. Es una verdadera vibra de papá y mamá. Papá Jungkook dice, bueno, come, ok, trabaja duro, ya está. Mamá Jimin dice, una historia molesta de 5 páginas que comienza con mi querido hijo y termina cuando él dice que deje de jugar y consiga un trabajo. Ahora sí, con esto nos despedimos por el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video y nos vamos con esta vibra de papá y mamá.